Corintios 19. Gloria a su nombre. Amén. Gálatas capítulo 19 y del capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Me siguen con su vista. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, Padre, te doy una vez más por la vida que nos has dado, por este día, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Por los que no han venido, Padre, te pido que ahí donde están, te allegues a ellos, que a través del sueño, Padre, tú ministres a cada uno de nosotros, los que nos ven a través de las redes sociales, que esta palabra sea de bendición, Señor. Eres tú nuestro ayudador, nuestro proveedor, y es tu palabra, Dios mío, aleluya, la que sacia nuestra alma. Te pido, Señor, que hables a cada corazón y a cada vida en esta noche, para que cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos edificados. Te pido que por favor guardes, Señor amado, los labios del que está en esta hora, Padre, aquí predicando, exponiendo tu palabra, para que no sea el hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para la gloria tuya, te lo pido, Padre amado, por favor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ya la semana pasada y antepasada que comenzamos nosotros, ¿verdad? Este tema acerca de la carta a los Gálatas, dentro del mismo tema que estamos estudiando de la santidad de Dios. Hace 2 semanas, el día miércoles, nosotros estuvimos hablando acerca de las primeras 4 cosas que Pablo menciona, que tienen que ver más que nada con la parte de la sexualidad. Hablaba acerca de lo que es, ¿verdad?, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Para Dios es muy importante que su pueblo aprenda a vivir aún dentro de ese regalo que nos ha dado, que es la sexualidad, y que solamente se puede practicar dentro del matrimonio. Es muy importante que nosotros aprendamos, hermano, a vivir. Eso es parte de la santidad de Dios en el hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo. Pero la semana pasada que estábamos aquí, también nosotros hablábamos acerca de 2 cosas que el apóstol Pablo menciona, y que él decía que la idolatría y la hechicería también son cosas muy importantes y que a Dios le interesa. No solamente que su pueblo se guarde de una manera pura en cuanto a lo que tiene que ver con la relación sexual, que es algo de lo que más se ha corrompido en el mundo, pero también, ¿verdad?, el apóstol Pablo, cuando habla de la idolatría y de la hechicería, la semana pasada nosotros hablábamos y tocamos algunos pasajes de la Biblia donde Dios nos enseña que la idolatría es uno de los pecados más graves que la Biblia menciona. Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es pecado, pero hay pecados que traen consecuencias más graves que otras. La idolatría es una de ellas, y dentro de ello también veíamos nosotros que la hechicería, de donde viene la palabra farmaquea en griego, la palabra farmacia, que muchas veces está relacionada con todo esto, porque los que se dedican a este tipo de cosas, a la hechicería, a la brujería, los que practican el vudú, los que practican la santería y todas estas cosas, ¿verdad?, que agreden, ¿verdad?, la voluntad de Dios o la santidad de Dios, muchas veces hacen uso de drogas antes de que existiera como hoy en día lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cada día van haciendo tanta porquería, porque es porquería, ¿verdad? Marihuana, el éxtasis, la cocaína, ahora han salido otras drogas nuevas.
amén, el crack, tantas cosas que van saliendo. Ahora está el fentanilo, es una de las drogas más terribles que existen en estos tiempos y que tanto daño están haciendo al mundo. Pero todo eso está relacionado, hermanos, con la idolatría también. Y veíamos que al final, en el capítulo el 13, creo fue del libro del Apocalipsis, donde el apóstol Juan, en la revelación que recibió de parte del Señor Jesucristo, él dice que en medio de las plagas que se están derramando sobre la tierra, ya principalmente en lo que son, ¿verdad?, las trompetas, después de los 7 sellos, vienen las 7 trompetas, y en la 7ª trompeta, uno de los pecados más graves que existe en la tierra antes ya de la venida del Señor, dice que tiene que ver con que la gente, aún viendo todas estas plagas que se están derramando sobre la tierra, dice que en lugar de, ¿verdad?, apelar o clamar al que tiene el poder sobre estas plagas, dice que blasfemaban el nombre de Dios y no se arrepintieron de su idolatría ni de su hechicería. Es decir, que entre más nos acercamos a la venida del Señor, más idolatría y más hechicería, tiene que ver con las drogas, con todo esto que daña el cuerpo, ¿verdad?, al cuerpo del ser humano. Se va a ir viendo cada día más, hermanos. Se van aprobando las leyes, amén, y vemos cómo se va corrompiendo prácticamente lo que es la moralidad del hombre. Bendito Dios. Pero entonces, si a Dios le importa tanto lo que es la moral dentro de la sexualidad, y si a Dios le importa tanto lo que es la manera en que nosotros le adoramos, ¿verdad?, que tiene que ver, ¿verdad?, la forma en que nosotros nos presentamos a Dios. Por eso él habla de la idolatría. Le decía a su pueblo: no te harás dioses, ¿verdad?, o imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque a Dios no lo podemos nosotros meter en un molde y decir, ¿verdad?, esto es Dios, o hacerlo a nuestra manera. No, Dios es espíritu. A Dios nunca nadie le ha visto jamás. Él es tan grande, tan poderoso, tan sublime. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, está en todo lugar. Y no podemos decir, ¿verdad?, Dios está aquí o Dios está acá. No podemos darle una forma, y eso es algo que a Dios le molesta mucho. Entonces a Dios le interesa mucho la manera en que los que dicen conocerle se acerquen a Él de la manera correcta, adorarle de la manera correcta. Pero cuando se trata, mi amado hermano, de las relaciones interpersonales, a Dios también le importa. Porque ahora el apóstol Pablo dice que no solamente es el adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmundicia, la idolatría y la hechicería, pero ahora dice el apóstol Pablo que también hay algo que es una obra de la carne, no es un fruto, es una obra de la carne, y dice que son las enemistades. Para nosotros poder entender lo que vamos a ver la semana que entra, de lo que es el fruto del Espíritu, y que para mí, mi amado hermano, lo que yo entiendo y lo que Dios trata de transmitir en la palabra, es que una persona que vive en santidad debe de tener el fruto del Espíritu en su vida. Pero para poder yo entender lo que es el fruto del Espíritu la semana que entra, nosotros necesitamos entender primeramente qué son las obras de la carne. A veces es muy difícil ver de una manera o palpar una obra de la carne, pero dice la palabra de Dios que y manifiestas son, es decir, que se pueden ver a través de la actitud o el comportamiento de la persona. Como Pablo también lo escribe en la carta que estamos viendo a los romanos, que vamos a continuar el viernes, ¿verdad? Romanos 8, donde dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué son las enemistades? Porque es bien fácil pensar que la santidad, como hemos venido viendo ya, hermano, en todo esto ya lo he explicado y lo repito, yo después de que acabe esto, ya no voy a hablar de esto hasta no sé cuándo, tal vez hasta que el Señor nos permita, si Él tarda un poco más y que la iglesia crezca, volver a hablar de este tema para los que se vayan añadiendo, amén, tal vez, no sé cuánto tiempo. Pero es muy importante que entendamos esto, porque es muy fácil pensar que una persona que está en adulterio, que está en fornicación, que está, ¿verdad?, que tiene problemas con la lascivia, la pornografía, o es muy fácil juzgar, por ejemplo, a la iglesia tradicional y a los feligreses por la idolatría. Pero cuando Pablo dice que también una obra de la carne son las enemistades, ¿qué son las enemistades? Bendito Dios.
Gloria al Señor. Les voy a decir, fíjense, la enemistad, dice el diccionario, que es una aversión, aversión es repudio o repugnancia, u odio entre dos o más personas. Es que a veces vemos las palabras, pero no las entendemos. Las enemistades son odio u aversión, repugnancia entre una o dos personas o más personas. Enemistades. Bendito Dios. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Si usted o yo fuera a la corte y le dijera al juez, bueno, yo vengo a demandar a fulano de tal porque me odia, ¿usted cree que pueda proceder un juicio por eso? ¿O alguna vez lo ha visto usted? ¿Por qué? Porque en realidad nunca se juzga un sentimiento. No se puede juzgar. Yo nunca he escuchado ni he visto en particular un caso donde alguien vaya a la corte y le diga al juez, mire, es que el vecino me odia y yo lo vengo a demandar porque me odia, me aborrece, le caigo gordo, en pocas palabras. ¿Procedería una demanda así? ¿Qué cree? Porque mientras no se lleve a cabo un acto o un hecho, o esa demanda no puede proceder. Mas sin en cambio el sentimiento está allí, el odio. Porque la palabra enemistad dice que es odio u aversión, repugnancia que se siente hacia otra persona. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5. El primer evangelio, Mateo capítulo 5. Jesucristo está comenzando su ministerio. Es el primer sermón que está dando, el sermón del monte. Así es. Bendito sea Dios. La gente lo está siguiendo y piensa que nada más es de seguir a Jesús. Y Jesús les dice, no, es que no nada más se trata de seguirme. Yo les voy a decir cuáles son los requisitos que se requieren para formar parte del reino de Dios. Y Pablo, cuando termina hablando en el carta a los Gálatas, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no pueden entrar allá. Ahora esto es muy serio, hermano, porque hablar de heredar el reino de Dios significa que una persona que practica estas cosas no va a entrar al cielo. O sea, la palabra es clara. Ahora, cuando nosotros vamos a Mateo y Jesucristo está comenzando su ministerio, Él dice en el versículo 21 del capítulo 5: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Versículo 21, capítulo 5 de Mateo. Ahora le hago otra vez la pregunta. Si usted va y le dice al juez, fulano de tal mató a mi hermano, ¿procede la demanda o no? No procede por el odio, pero porque ya se llevó a cabo un acto, ahora sí procede. Pero el odio, terrenalmente hablando, y de este lado de la eternidad, no es algo que se pueda juzgar. Cuando Jesucristo y cuando la palabra de Dios nos habla acerca de estas cosas, es para prevenirnos de algo que pudiera ocurrir y que nos va a hacer daño a nosotros y que le va a hacer daño a otra persona. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? ¿Cuándo? Cuando Dios le dio los 10 mandamientos. En el monte Sinaí, Dios les dio los 10 mandamientos. Habían salido de Egipto, iban hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y en el capítulo 20 del libro del Éxodo, Dios les dice, ¿verdad? Uno de los mandamientos dice, no matarás. Pero mira lo que dice Jesucristo: y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Por qué? Porque ahora si el matar a alguien ya merece un juicio. Y si se halla culpable a esa persona va a tener que pagar las consecuencias por haber matado a alguien. Eso desde una perspectiva literal. Pero a los ojos de Dios, dice Jesús, pero yo os digo. ¿Quién es Jesús? Aparte de ser Cristo el ungido, ¿quién es Jesús? Es Dios.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, que era la corte judía. Y cualquiera que diga fatuo o tonto a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Ciertamente el Padre, cuando le dio las leyes a Moisés, dijo: no matarás. Pero ahora yo les digo que no solamente se trata de llegar al hecho, sino que desde la perspectiva de Dios, desde el momento que una persona se enoja contra su hermano, a los ojos de Dios ya se ha hecho culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos, iríamos más allá del enojo. Pero Dios, que es tan bueno y en su infinita misericordia constantemente nos está alertando y nos está diciendo: mira, hijo, esto no lo hagas, guárdate de esto, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nos advierte constantemente. Dios sabe, mi hermano, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y cuando Dios te dice: mira, no hagas esto, no es porque Dios nos quiere hacer daño, es porque Dios nos quiere preservar de algo que nos va a hacer daño. Vayan conmigo al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Capítulo 4 del libro del Génesis. Aquí todavía no existen ni los 10 mandamientos. Apenas está Adán, Eva, las hijas que tuvieron ellos, porque tuvieron hijas, porque si no, entonces de dónde agarró Caín, ¿verdad?, su esposa, para después tener familia. Tuvieron hijas. Eso es algo lógico. En el principio Dios lo permitió. Pero cuando nace Caín, dice el versículo 1 del capítulo 4. Piensen bien, hermano, ¿por qué yo estoy hablando de esto y por qué es muy importante para Dios que nosotros lo entendamos? Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual conoció y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, quién sabe cuántos años, porque vivían cientos de años. Pero dice que aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahorita no voy a entrar en detalles acerca del significado de la ofrenda y por qué Dios se agradó de la de Abel y la de Caín no. Pero mire lo que pasó. Hasta aquí tenemos solamente un pecado, que es la desobediencia de Adán y Eva, de haber comido del fruto que Dios les dijo que no comieran. Pero dice, gloria al Señor, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es ensañarse? ¿Qué es ensañarse? Bendito Dios. Ensañarse es enfurecerse o irritarse de una manera exagerada.
Ahora entonces tenemos que antes del pecado de que va a matar a Caín y Abel, nosotros estamos viendo que en Caín hay un pecado que es la ira. Se irritó. Y mira lo que dice. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cierto o no que se ve cuando alguien está enojado? ¿Qué tienes, mujer? Nada. ¿Sí o no? ¿O me van a dejar mentir? Hermano, ¿qué le pasa? Nada, pastor. Hermano, ¿qué pasó? ¿No le viste? Es que aquí estoy, pastor. ¿Estoy mintiendo? Cuando llega, Dios le bendiga, hermano, y un abrazo. Pastor, Dios le bendiga. Pero de repente, pastor, y el pastor no sabe ni qué onda, ¿vale? Porque a veces pasan cosas y uno, pero igual puede pasar en la casa, puede pasar en la iglesia, puede pasar en el trabajo. Pero se ve en el semblante de la persona. Luego se ve cuando está enojado. Entonces dice la palabra de Dios que decayó su semblante. Y Dios, que todo lo sabe, dice el 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mira, Caín, tú no lo ves, pero yo puedo verlo en tu corazón. Y yo puedo ver en tu cara, en tu rostro, tu semblante, así que está todo ahí fruncido, así. Yo lo puedo ver. Tú no te das cuenta, pero yo lo puedo ver. Yo veo tu corazón, yo veo tu semblante, Caín. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Gloria a Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si te portas bien, si no ves en tu corazón, dice. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñorearás de él. En otras palabras, en ti está el poder de quitar ese enojo en tu vida. Y dijo Caín, bueno, Dios se lo advirtió, fíjense, Dios se lo advirtió. Mira, Caín, estás enojado, hay algo en tu corazón. Tú dices que, porque siempre, yo estoy bien, pastor. Les dice a la esposa que no tengo nada. Ahí está la comida. Igual el varón, ¿verdad? ¡Mujer! Igual, cuando está bien todo, mi amor, ya está la comida. Sí, mi vida pasa. Pero cuando, mujer, ya está la comida. ¿Y ahora qué le pasó? Bendito Dios. Pero Dios dice, en el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel. Ya Dios se lo advirtió, dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Entonces, cuando Jesús dice que cualquiera que se enoja contra su hermano se hace culpable de ¿qué? De homicidio, es porque Jesús sabe que si no fuera, aleluya, porque Dios es bueno, todos los, mire, ¿a poco usted cree que alguien cuando mata a una persona fue algo que se le ocurrió y fue lo mató? Es algo que nació aquí. Comenzó con un pensamiento o una situación que se dio, dejó que llegara a su corazón y como no se arregló esa situación, cuando se da la oportunidad, manifiesto. Dios se lo advirtió, mira Caín, tú eres un problema. Y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, a mí qué me importa. No sé, prácticamente no sé, yo qué, a mí qué. Él su vida y yo la mía. Un hermano que no le importa la vida del otro es prácticamente como que lo está matando en su corazón, dice el apóstol Juan. Que cualquiera que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, sino que lo aborrece, es un mentiroso. Y se puede aborrecer a un hermano simple y sencillamente con dejarle de hablar. Lo puedes matar, no físicamente, pero lo puedes matar en tu corazón. Cuando le dejas de hablar. Aquel problema que se dio con una persona en el pasado y que no lo arreglaste y que ya no le hablas y no te lo pueden mencionar porque te acuerdas de lo que pasó. Aquí se quedó. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Y él le dijo, ¿qué has hecho? O sea, Dios sabe sabe lo que hizo, pero le está preguntando, ¿qué hiciste? Yo no voy a leer toda la historia. Pero eso es lo que Jesús está diciendo, está tratando de advertirnos, es lo que Pablo está tratando de decirnos, que las enemistades comienzan muchas veces con un problema que se da, y si no se arregla esa situación, eso se queda en el corazón. Por eso vayan conmigo otra vez a Mateo. Bendito Dios. Capítulo 5. Mateo capítulo 5 y en el versículo 24. En el 23, perdón. Ya dijo Jesús que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿verdad?, es culpable de homicidio. Y el 23 le dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y la ofrenda puede representar la ofrenda monetaria, la ofrenda de alabanza, la ofrenda de cualquier cosa que hagamos para Dios, la ofrenda que nosotros le demos, dice Jesús, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, porque muchos se la llevan y luego, es que Dios no la quiere, no, déjala ahí, no te la lleves, déjala allí. Lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Jesús lo dice, deja tu ofrenda en el altar. Amén. Deja tu ofrenda en el altar, y allí y si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿Ves? Si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si el del problema es él, y tú te acuerdas, ¿por qué tú te acuerdas? Porque tú lo saludas, y tú estás viendo que tú lo saludas, y hasta cuando tú estás ahí, y él entra y dice, híjole, ahí está, y te saca la vuelta, y tú ya lo sabes. ¿Y a este qué le pasó? Hermano, estas son realidades que aún pasan dentro de la iglesia. Y Jesús está diciendo, y tú te acuerdas, tú has visto que ese hermano, esa hermana, aquella persona no tienes, ¿verdad?, está enojado contigo por su actitud, por su semblante. Dice, mira, ¿sabes qué? Él fue el que te ofendió. Y tú no sabes ni qué pasó. Entonces deja ahí, ve y arréglate con él. Porque tú puedes cantar muy bonito, puedes predicar muy bonito, puedes orar muy bonito, puede incluso que hables lenguas, que brinques, que dances, y la iglesia puede ver, mira que unción la del hermano, aleluya, mira, yo quisiera adorar a Dios así. Pero Dios dice, pero yo estoy viendo tu corazón. ¿Quién dice la ofrenda no vale? A los ojos de Dios no, Dios no lo recibe, porque para Dios es más importante. Yo siempre les digo a ustedes, hermano, y lo voy a volver a repetir, al final de cuentas lo que verdaderamente importa es la actitud. La gente no se queda con lo que tú hablas o lo que tú dices, la gente se queda con nuestra actitud. Y a Dios le importa. Por eso le decía que cuando tiene que ver con las relaciones interpersonales, a Dios también le interesa la manera de cómo nosotros nos dirigimos como comunidad cristiana. Pero alguien dirá, bueno, pero está hablándole a los hermanos de la iglesia. Pero en realidad la palabra de Dios dice, Jesús mismo lo dijo, que amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo, tú no vas a querer tener problemas con él, aunque no sea tu hermano en carne, aunque no sea tu hermano en Cristo. Tú vas a tratar de estar en paz, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes. ¿Por qué? Porque va a haber veces que aunque tú quieras, esa persona simplemente cerró su corazón, pero tú sabes delante de Dios que tú trataste, tú fuiste, incluso lo invitaste a comer, le invitaste el burrito, la pupusa, los tacos, pero él no quiere. Ahí tú ya no puedes hacer nada y Dios lo sabe. Yo quiero que pensemos en esto, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir, porque pensamos muchas veces que se refiere a un hermano dentro de la iglesia.
Pero yo quiero que pensemos muy bien con aquellas relaciones quebradas que se han ido quedando en el camino de nuestra vida. Con un tío, con un padre, con una madre, con un hermano, con un amigo, que tuviste un problema y que no se resolvió. ¿Qué hay en mi corazón? Y se puede ver cuando tú hablas de esa persona. Que hay algo en tu corazón, que hay algo en mi corazón. Bendito Dios. Vayan conmigo al libro del Génesis, por favor. Otra vez, capítulo 27 ahora. Gloria a Dios. Aquí, acuérdense, aquí todavía no está la ley. Dios no ha dicho no matarás. Pero ya el problema está en el ser humano. Desde Adán ya el problema está allí. Génesis 27. Gloria a Dios. No lo voy a leer todo. Todos conocen la historia de Jacob y de Esaú. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Jacob o Esaú? Porque en el capítulo 27, desde el principio, dice que el que decidió de su propia voluntad vender la primogenitura, ¿quién fue? Esaú. ¿Le correspondía a él? Pero el escritor de Hebreos dice que mirad que no haya entre vosotros algún fornicario, ¿verdad? O algún, se me fue la palabra que usa para referirse a Esaú, ¿verdad? Dice que teniendo en poco la primogenitura o la bendición, dice que la vendió por un plato de lentejas. Pero él fue, porque venía con hambre de cazar y no quiso esperar un poquito más cocinar. Le dijo, bueno, le dice Jacob, conociendo todo y las bendiciones que traía esto, usted lo lee en su casa, se aprovecha de la situación y le dice, te doy de la comida, el plato del potaje, las lentejas. Dice, pero véndeme tu primogenitura. Y se la vende. Dice, yo para qué la quiero, de esta manera me voy a morir. Y se la vende por un plato de lentejas. Tuvo en poco la bendición de Dios. Después él la quiere recuperar cuando Isaac bendice a Jacob, y ya no puede, porque la palabra en aquellos tiempos era la palabra. Y Isaac le dice, ya no puedo bendecirte porque ya bendije a tu hermano Jacob. Pero cuando pasa todo esto, ustedes léanlo en su casa, dice el versículo 41. Otra vez. ¿Qué dice? Léalo. Y aborreció Esaú a Jacob, su hermano, por la bendición con que su padre le había bendecido. Oiga bien, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahora, cuando dice y dijo en su corazón, lo que me quiere decir es que el problema está ¿dónde? Ahora, el corazón, vuelvo a repetir, no se refiere a esta bombita de carne. Porque yo puedo llevarme al hermano Sergio y le quito el corazón si ya no le sirvo y le pongo el del hermano Walter. Y la actitud del hermano no va a cambiar porque yo le cambie el corazón de otro. No. Eso es lo que precisamente trata de hacernos entender la Biblia de la carne. Es esa naturaleza pecaminosa que está dentro del ser humano. Porque tú le puedes quitar el corazón de una persona y ponérselo a otra, pero esa persona no va a cambiar porque le pongas esta bombita de carne. Se refiere a la verdadera naturaleza que está dentro de todos nosotros los seres humanos. Bendito Dios. Entonces fíjense bien lo que dice. Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataría a mi hermano Jacob. ¿Quién sacó? Acuérdense, miren, esto es algo, hermano, yo a veces medito en estas cosas. Lo importante que es para nosotros no hacer diferencia entre los hijos. Y yo voy a aprovechar en el nombre del Señor para hablar de esto, hermano. Porque a los ojos de Dios, cuando un hombre y una mujer deciden unirse en matrimonio y tienen una familia, tienen hijos, a los ojos de Dios ellos dos son responsables delante de Dios cómo educan,
y cómo tratan a esos hijos. Pero de igual manera, cuando un hombre y una mujer, por circunstancias de la vida, se han separado y decidieron de su propia voluntad rehacer su vida, yo no voy a entrar ahorita en que si es bueno, es malo, si es pecado o no es pecado, eso es harina de otro costal y luego le rascamos por allá en otra ocasión. Pero cuando ese hombre y esa mujer deciden unirse con otra mujer que tiene hijos y ese varón tiene hijos, tenga cuidado de no hacer acepción de personas, porque Dios le va a pedir cuentas a usted. Porque desde el momento que usted decidió aceptar a esa mujer y esa mujer lo aceptó a usted, lo está aceptando con sus hijas y con sus hijos. Así es, a los hijos. Porque la que ocasionó todo esto fue Rebeca. Sí, señor. Porque Rebeca, dice la escritura, que amaba más a Jacob que a Esaú. Y Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Ese es el problema de hacer diferencia en la familia con los hijos. Y eso eran hijos de ellos. Ahora, cuando son hijos de otro matrimonio, hermano, a veces se hace, hermano, todo eso Dios va a pedir cuentas, yo se lo digo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos, aunque no sean nuestros hijos de sangre. Porque yo me aventé el paquete. Tú te lo quieres, tú lo agarraste, ahora tú te encargas de él. Pero el problema fue por la diferencia que Rebeca y que Jacob y que Isaac hacían con sus hijos. Porque mire ahora lo que dice el versículo 44. Le dice Rebeca a Jacob, porque ella ya sabe que Esaú lo quiere matar. Ahora pues, versículo 43, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Gracias a Dios, usted lee la Biblia, que a los años, mire, hermano, usted lee esto aquí, pero cuando usted lee toda la historia, ¿cuántos años estuvo Jacob con Labán? Trabajó, bueno, el tiempo que llegó, y después, ¿verdad? Trabajó 7 años por Raquel, después 7 años por Lea, y después trabajó otros 7 años para que lo dejaran ir con todo lo que era de él. ¿Cuántos años fueron? ¿Cuántos fueron? 21. Y esos 21 años, mientras Dios está bendiciendo a Jacob allá, Esaú todavía lo sigue buscando para matarlo. Bien, 21 años con el odio, con el rencor allí, esperando la oportunidad que él dijo: se llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Y dice la escritura, usted lo lee, que no fue hasta que Dios le recordó a Jacob: yo hice un pacto contigo, yo te hice una promesa cuando ibas para allá, con Betuel, ¿verdad? Así se llamaba la familia de aquellos, pero su tío era Labán. Yo hice una promesa cuando se le reveló en aquella escalera que bajaban y subían ángeles del cielo, dice: y yo te dije que te iba a traer de regreso a la tierra de tus padres, así de que ha llegado el tiempo. Y cuando él viene regresando y Esaú se entera, ahora lo viene a buscar para matar, pero gracias a que ahora Jacob ya viene transformado, ya viene cambiado, ahora ya no se llama Jacob, ahora ¿cómo se llama? El nombre más bonito de la Biblia. Ay, bendito. El nombre más bonito de la Biblia. Porque, ¿qué significaba Jacob? Tramposo, usurpador, transero, engañador, porque eso es lo que él hacía. Pero en aquella lucha que tuvo con el ángel, cuando tuvo el encuentro con Dios, dice la palabra de Dios que cuando rayaba el alba y Dios se le apareció, dice que luchaba con el ángel y el ángel decía: suéltame porque raya el alba, porque no te dejo si no me bendices, suéltame, no te dejo si no me bendices. Y cuando ya está a punto de amanecer, dice la palabra de Dios que el ángel le tocó aquí en su coyuntura, y dice que desde ahí entonces Jacob comenzó a caminar así, dice que rengueaba, y esa marca le quedó hasta el día que se murió, porque cuando hay un encuentro con Dios, Dios siempre deja una marca con nosotros. La vida de la persona tiene que cambiar. A ese transero de ahí en adelante, cuando llegó con Labán, hermano, Dios lo bendijo porque él fue honesto con Labán. Sí, señor.
Todos los negocios que hizo con Labán, Dios lo bendecía, pero él era honesto con Labán. Ahora cuando viene, él ya no le preocupa, está preocupado, él sabe que su hermano lo está buscando para matarlo, pero dice la escritura que él oró a Dios y le dice: Señor, por favor, ayúdame. Ahora vengo, ya no soy yo solo, vengo con mis esposas, vengo con mis hijos, necesito de tu ayuda. Dios lo escuchó, y cuando Dios lo escuchó, dice que él trató con Esaú, y ahora viene Esaú, lo perdona, hacen las paces y de ahí en adelante sigue la familia. Pero estuvo más de 21 años Esaú con eso en su corazón. Y así hay mucha gente, hermano, que han pasado años y años y años, y con un hermano dentro de la iglesia, por una tontería, por una estupidez, con perdón de la palabra, que a veces son tonterías de niños, y todavía está allí, y se puede ver porque lo saludas, quieres hacer las paces con él, quieres tratarlo bien, lo invitas a tu casa, lo invitas a comer, hermano, y como que nada pasa. ¿Se imagina, hermano, tantos años? Y eso es lo que el Señor nos está tratando de decir, de advertir, que Él no quiere que eso esté en nuestro corazón. Gracias a Dios que Dios escuchó la oración de Jacob. Así es. Y ahora incluso, ¿verdad?, le manda regalos y todo. Y Esaú le dice: no, el que te va a regalar soy yo. Cuando verdaderamente hay un cambio, la persona cambia, su actitud cambia, el corazón cambia. Pregúntele a Zaqueo. Dice la escritura que Zaqueo era un cobrador de impuestos, ¿sí o no? Pero cuando entró Jesús a la casa de Zaqueo, ¿qué dice la palabra de Dios? Señor, si alguno yo he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. Si yo le he robado a alguien, yo se lo devuelvo. Yo voy a pagar lo malo que hice. Cambió la vida de Zaqueo cuando Jesús entró en su casa. Cambia la vida de la persona. Debe de haber un cambio. Gloria a Dios. 37 de Génesis. Y apenas voy en las enemistades. Igual no le voy a leer la historia. Hay que leer la Biblia. Tiene 16 años, 17 años José. Dios está revelando su vida a través de sueños. Y dice el versículo 4, capítulo 37 de Génesis: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, otra vez, bueno, miren la importancia de no hacer diferencia. Voy a decir esto porque mire cómo es algo que... ¿Quién era el papá de José? ¿Quién? Jacob. ¿Y quién fue el que sufrió de la diferencia entre hijos? Entre Jacob y Esaú, Isaac y Rebeca hacían diferencia. Pero ahora Jacob, fíjense bien, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué estaba haciendo Jacob? Lo mismo que hacían sus papás. Porque de tal palo, hijo de tigre, pintito. Los hijos son el reflejo de los padres. Pero miren lo que ocasiona esto, otra vez. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Escúchenme por lo que les decía ahorita. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿De cuántas mujeres? Lea, Raquel, Silpa y... no, Bila, gracias. La hermana Carmen sí de la Bila. ¿Verdad? Tuvo 12 hijos de 4 mujeres diferentes. Era normal. Si a veces teniendo hijos de una sola, de dos, es un conflicto. Ahora teniendo de 4, imagínense. El problema se hace más grande, ¿verdad? Entonces, el problema es que ahora aquí ellos aborrecen a José.
Dice el 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Bendito Dios. No lo voy a leer todo, vayan al versículo 10. Dice, y contó a su padre y a sus hermanos el sueño, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y se cumplió en Egipto. Y a sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora pasa el tiempo, porque le digo, eso allí se queda. Y pasa el tiempo. Vayan al versículo 18. Sus hermanos andan trabajando. A José no lo mandaba a trabajar porque era el consentido. Yo quiero pensar, porque siempre se quedaba con él. Pero ahora, ¿verdad? Los hermanos andan trabajando, andan llevando el ganado a pastar. Y Jacob le dice, mira, llévale de comer a tus hermanos. Y dice el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para decirle, bienvenido, José. Ay, mi hermanito, ya llegaste. Conspiraron contra él, ¿para qué? Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Gracias a Dios que como Dios tiene un propósito y un plan, y lo que Dios se propone lo cumple. Ellos trataron, el enemigo siempre ha tratado de turbar los planes de Dios, pero usted lee la historia bueno, si no es por Rubén, que intercede y dice, no, ¿cómo van a hacer esto? Es algo terrible. Y dice, mejor si vamos a pecar, pero no tan feo. Pues nada más hay que venderlo. Y lo vendieron. Aunque lo echaron en la cisterna, pero no lo mataron. Entonces ya de ahí llegan los ismaelitas y lo vendieron. Dios guardó a José, ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito para con José en Egipto, porque él iba a preservar al pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Y yo podría seguir, hermano, porque usted va al capítulo 12 del libro de los Números y usted encuentra la historia de Moisés, de Aarón y de María. Y el problema de Aarón y de María es de que tenían celos, porque dijeron, ¿a poco solamente Dios puede hablar por Moisés? En el caso de ellos no le aborrecieron, pero dice que se enojaron contra Moisés y buscaron una tontería para acusarlo. Capítulo 12 del libro de los Números, lo lee en su casa. Pero usted va al capítulo 16 del libro de los Números y usted encuentra la historia de Coré, Datán y Abiram, que igual se rebelaron en contra de Moisés porque lo aborrecían, porque no lo querían. ¿Dónde estaba el problema de ellos? El corazón. Y el problema del ser humano, hermano, desde Adán hasta nuestros días está en el corazón. Repito, y no se refiere a este pedacito de carne, no. Se refiere a esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Por eso, vayan conmigo ahora sí a los Gálatas. Cuando Pablo nos habla acerca de estas cosas, han pasado, hermano, ya a la vida del apóstol Pablo, cuando él está escribiendo esto, de estas historias que acabamos de ver, han pasado aproximadamente unos 4,000 años. Y el problema sigue siendo el mismo con el ser humano. Por eso ahora el apóstol Pablo advierte a la iglesia de Galacia, a los hermanos, ¿verdad? Y les dice que a Dios no solamente le importa cómo nos conducimos en cuanto a nuestra sexualidad, en cuanto a cómo lo adoramos, nuestro culto a Dios, pero ahora Él les dice, bendito Dios, gloria a su nombre. Cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, dice que una de esas manifestaciones son las enemistades. ¿Se da eso dentro de la iglesia?
¿Verdad que sí? Ahora, si se da, pues sería bueno que entonces nosotros atendiéramos a la palabra y hiciéramos lo que dijo Jesús, o lo que dice Jesús. Que hoy es el tiempo, hermano, de arreglar esa situación. ¿Para qué yo quiero seguir cargando con eso aquí? ¿Para qué? El que me hago daño soy yo. Por eso dice, bendito Dios, que también, ¿verdad?, una obra de la carne se manifiesta en las enemistades. Bendito Dios. Le digo otra vez, las enemistades es el odio, la repugnancia entre una o dos o más personas. Y no sé, nunca va a encontrar a alguien que demande a alguien porque lo odia. No lo puede usted demandar. Tristemente las leyes están para castigar las consecuencias de esto, porque después de esto entonces mira lo que viene. Bendito Dios. Enemistades, pleitos. ¿Qué son los pleitos? ¿Verdad que los pleitos están en todos lados, hermano? Hasta en la casa, hermano, con los hijos luego anda uno ahí pleiteando. Con el cónyuge, con la iglesia, con los hermanos, pleitos. Que sí, sería bonito hablar de la santidad. Pero ¿y qué de esto? Porque si yo veo que una persona anda así, digo, que esta de santa no tiene nada, o este de santo no tiene nada. Si todo el tiempo anda pleiteando, pues esa persona, por muy santa que parezca, pues no hay de dónde, ni cómo ayudarle. Puede aparentar, bien fariseo, bien acá con su vestimenta, y hasta caminan así como. Pero la actitud para con las personas deja ver verdaderamente lo que hay. Los pleitos. Se alega por cualquier cosa, se discute por cualquier cosa. En todo se está desacuerdo. Se hace pleito por eso. ¿Cuál fue el primer pleito que hubo en la iglesia? ¿Alguien se recuerda del libro de los Hechos? Pablo. Se le daba más atención a las judías que a las griegas. El primer pleito que usted encuentra en la iglesia, y digo la iglesia, ya Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, ahora los apóstoles están llevando ya adelante la obra. La iglesia está creciendo, hermano, el Señor está añadiendo personas, y el primer pleito que hay en la iglesia, fíjense, ¿por qué fue? Porque se desatendían de las. Porque venían las viudas de los griegos y estaban las viudas de los judíos. Y pues como se repartía, porque dice la escritura que en aquellos tiempos vendían las propiedades y sus cosas, las traían a los pies de los apóstoles, y no había necesidad, le daban, ¿verdad? Pero pues veían los griegos, pero mira, las judías les están dando 3 kilos de arroz, y a esta le están dando solamente 1 kilo. Es parafraseando. Porque decía que se desatendía a las viudas de los griegos. El primer pleito que encontramos fue por una tontería. Y a veces, hermano, yo le decía una vez a los hermanos, ¿sabe que hay iglesias que se dividen hasta porque el pastor dijo, vamos a pintar de blanco? Y yo, ¿por qué de blanco? Vamos a pintar de azul. Hermanos, mire, acá en Estados Unidos vamos a hacer la iglesia así, más moderna. Allá en mi país le ponemos cortinas, acá yo me voy de la iglesia si no le ponen cortinas. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo lo he visto, porque yo lo he vivido. Por esas cosas hay pleitos dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿De qué color va a ser la carpeta? Y hay pleitos, cosas que a veces dice uno, bendito Dios. Entonces, estas cosas, esta es la carne verdaderamente, en todo su esplendor. Y dice también, aleluya,
que de los pleitos vienen los celos. ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué aquel no? Sudan calenturas ajenas, Maldito Dios. Pero sabe que alguien dijo, hermano, sudan calenturas ajenas, pero yo no sufro calenturas ajenas, hermano, porque pues a uno le duele como pastor cuando ve estas cosas, pero yo no puedo pasarme la vida, hermano, aleluya, quitándome la vida porque alguien simplemente no quiere. Que a veces el pastor, hermano, le habla por teléfono, hermano, se enojó y ahí está hablándole, y luego ya ni le contesta. Hermano, mire, lo hemos extrañado. Y de repente, es que aquí está. Entonces, uno sabe que está enojado. Ya no vuelve a la vida. Por cualquier cosa se enojan. Bendito Dios. Se enemistaron o se enojaron con alguien como si Dios tuviera la culpa. Ya no. ¿Sabe que la mayoría de la gente está bien cambiar de iglesia, hermano? Yo siempre lo he dicho. Está bien cambiar de iglesia cuando es por una razón justificable. Porque usted se cambió de estado, porque usted de repente a lo mejor vive muy lejos. Gloria a Dios, hermano, yo le doy la razón. Y si Dios le mostró, aunque tampoco es válida, porque el que verdaderamente ama la congregación donde va, no le importa lo que tenga que manejar. Y para mí lo más importante es que si es una iglesia donde Dios me alimenta, donde yo me edifico, no me importa que tenga que gastar más gasolina, hermano. La verdad. Pero que me diga, hermano, que se va porque no le saludó el pastor o por una tontería, hermano, eso es de niños. La verdad. Tal vez pueda que por la doctrina, si el pastor de a tiro ya se desvió y está predicando cosas que no son, pues su labor, déjeme le digo, es hablar al pastor, mire, usted se está desviando en esto. Y si bíblicamente se comprueba, pues el pastor tiene que reconocer y tiene que enmendar por el bien de la obra. Porque el pastor también es un ser humano. Bendito Dios. Pero vienen, aleluya, dice que es las enemistades, los celos. Bendito Dios. Iras. Y la ira es diferente que el enojo, porque la ira son arrebatos. Gente que, hermano, estás hablando con él y de repente se exaltan. Hay hermanos, bueno, hay gente en el mundo, aunque esto es general, que cuesta, hermano, que hacerlos enojar. Incluso hay gente que a veces uno está bien enojado y estás alegando y él riéndose, así como. Hay gente que es bien, hermano, bien. Eso es lo que la Biblia llama mansedumbre. O sea, que son bien mansos. Porque el otro está casi, hermano, que bien hyper, como dicen en inglés. Su temperamento ya está al 100, ya casi se le hace un hoyo aquí de que la sangre le quiere salir. Y el otro ahí como. Eso es la ira, son arrebatos que salen de repente. Cuando, hermanos, y yo siempre digo, Dios nos ha dado la boquita para hablar, para arreglar las cosas. Las iras, bendito Dios, contiendas. Y contiendas tiene que ver con eso de, mire, hermano, esto tiene que ver con crear grupitos dentro de la iglesia. Bendito Dios. Porque habla de contender. Y mire, cuando alguien comienza a contender, hermano, siempre va buscando a alguien y al más débil. Y ya va el otro, y el otro como apenas ahí va de veras. Y el pastor es así. Y digo el pastor porque los otros yo no sé cómo son. Y ya está escuchando. Y cuando vienes a darte cuenta, ya se hizo una contienda. Y ya está un grupo por allá. Está otro grupo. Me estaban platicando de una iglesia, porque le digo que estaba un hermano que tienen un problema. Porque los de misiones no están de acuerdo cómo el pastor está llevando la iglesia. Y hay otro grupo que no está de acuerdo porque la iglesia comenzó de una manera, ¿verdad?, su doctrina. Aunque por lo que yo conozco la iglesia tiene algunas cosas raras. Porque tiene unas cosas raras porque conozco la doctrina. Y otros dicen que no, que se debería hacer de esta manera, que el pastor debe de enseñar esto. Y el pastor dice, no, yo voy a hacerlo así. Así me enseñaron, así es, y yo así me voy a morir. Y ahorita la iglesia está en 3 grupos.
que está en eso de que se quiere. Pasan. Las contiendas. Bendito Dios. Disensiones, que son las divisiones que hay. Herejías. Las herejías tienen que ver con enseñar cosas a veces que van contrarias a la palabra de Dios, con los dogmas que están establecidos en la palabra de Dios. Cuando llega un hermano y de repente empieza a enseñar cosas medio raras, por un sueño, algo que tuvo. Si no es bíblico, no tiene por qué aceptarlo. Bendito Dios. Envidias, homicidios, borracheras. Yo hablé de la semana pasada de esto, no voy a hablar otra vez, las borracheras, las orgías, que tiene que ver con los excesos. Las orgías. Y termina diciendo, y cosas, porque no es todo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, y la palabra clave en todo este pasaje es esta: practicar. Yo la semana pasada, antepasada, se los decía, ¿puede un hijo de Dios caer en adulterio? ¿Puede o no puede? Puede. Y poníamos el ejemplo de ¿quién? De David. Porque David cayó y era un hombre conforme al corazón de Dios. El problema es que David reconocía, se arrepentía y Dios lo perdonaba. Pero era, como dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado por accidente, por casualidad, y no importa el pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. El problema no está en pecar, el problema está en no confesar el pecado y arrepentirse. Porque la Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que lo oculta, no prosperará. Dios lo sabe de todas maneras, pero no prosperará. Entonces, pero cuando una persona ya es adúltero, y ya es una práctica, ese no es cristiano. O alguien que cayó en fornicación, porque le digo, sí, vemos el adulterio, fornicación, lascivia, pero todo lo que acaba de decir Pablo no hace ninguna diferencia. Todos están dentro de ahí. Y cuando él dice, y cosas semejantes a estas, entonces yo me acuerdo lo que nos dijo en 1 Corintios 6, ¿verdad? Aleluya. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los homicidas, ni los maldicientes, no heredarán el reino de Dios. Porque vemos los pecados, ¿verdad? Así gigantes, los que se pueden ver. Pero como los de aquí, como yo no puedo ver lo que hay en el corazón del hermano, solamente uno puede por el semblante, le digo, como Dios le dijo a Caín. Pero eso es, uno ora y el Señor, ayúdale a mi hermano. Ayúdale a mi hermano. Si una persona, fíjense en lo que voy a terminar con esto más. Una persona puede que llegue a permitir, porque se descuidó, que algo de esto está en su corazón. Puede ser. Pero si es algo que se quedó ya como en Esaú, como Caín, que ya tiene años, sería muy bueno que se preguntara si verdaderamente está en la fe. Porque un hijo de Dios no puede vivir tanto tiempo con algo en su corazón. No puede. Eso no es de Dios. Por eso Pablo, cuando escribió a los Romanos, dijo, ¿verdad? Los que están en Cristo, ¿verdad? Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, cuando una persona anda en el Espíritu, se ve, de igual manera, así como se manifiestan las obras de la carne, se ve cuando una persona anda en el Espíritu.
Y eso es lo que vamos a ver la semana que entra. Porque lo primero que se ve en su vida es amor, gozo, paz, paciencia. Y le seguimos, pero párense, pónganse de pie. Eso es la verdadera santidad. Alabado sea Dios. Hermanos, pasen por aquí, hermano Sergio, hermanos del grupo. Vamos a ministrar en esta hora. Bendito Dios, aleluya. Mientras los hermanos se preparan, yo quiero pedirle, hermanos, que meditemos.